Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. A continuación vamos a realizar un trabajo correspondiente a la fase 3, diseño y construcción del curso de estadística y probabilidad. Esta webconferencia es para la realización de un CIPAS organizada por el tutor Jason Danilo España Fernández del CEAP Florencia, de la escuela SBTI. Entonces, a continuación, aquí les estoy mostrando una plantilla que tiene 5 pestañas. Voy a explicar qué van a encontrar en cada una de las pestañas y cómo lo van a diligenciar. En la primera pestaña vamos a encontrar la portada. Ya tenemos una portada lista para que simplemente ustedes, acá donde dice nombre del estudiante, borran y colocan el nombre correspondiente de ustedes, y en grupo les van a colocar el grupo al que pertenecen en el campus virtual. Recuerden que si se olvidan cuál es el número de grupo, simplemente ingresan a su curso y buscan en la parte de participantes, que ahí les va a aparecer el número correspondiente al grupo eh, del campus virtual. ¿Listo? Entonces, para que por favor llenen estos daticos con esa información, tutor Jason Daniel España, eso no lo cambian. Programa, acá pues colocan el programa al cual pertenecen, al CEAT que pertenezcan, o si no es CEAT, pues entonces borran todo completo y colocan URL, bueno, lo que sea, y la fecha. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues creo que con esta parte no hay ningún problema. Luego de eso, la guía o la rúbrica nos pide que hagamos una pestaña donde desarrollemos el ejercicio número 1. En ese ejercicio número 1, la idea es que ustedes definan qué es una variable aleatoria, el espacio muestral y sus eventos, eventos mutuamente excluyentes, bueno, no excluyentes, axiomas de probabilidad, probabilidad condicional y teorema de Bayes. Esto es netamente conceptual. Esto es netamente conceptual. Si necesitan información, yo una vez que termine esta webconferencia voy a compartirles un documento donde van a encontrar primero pues esta plantilla, luego la grabación de este video, de esta webconferencia, y van a encontrar también un link para descargar el módulo, y pues ahí poder encontrar la definición de cada una de esos conceptos que le están solicitando. La idea es que no copien y peguen, traten de hacerlo con sus propias palabras, que sean concretos, concisos, y realmente para esta primera parte no creo que se necesita una retroalimentación, ya que esto es netamente de exploración. ¿Listo? Entonces hasta ahí me confirman si toda la información ha sido clara. Bueno, por acá dicen que sí, perfecto. Muy bien. Sí, señor. Listo, entonces continuemos. Ahora pasemos a la pestaña número 3. Pestaña 1, portada. Pestaña 2, desarrollo del ejercicio número 1. Pestaña 3, desarrollo del ejercicio 2, que prácticamente aquí es donde van a encontrar, o bueno, van a realizar la actividad principal correspondiente a esta fase. Antes de hacer esta actividad, recordarles que ustedes aquí en la última pestaña tienen que escoger una de estas variables, ¿sí? Recuerden que tenemos temperatura, gases, aceites, sólidos sedimentales, también tenemos aquí suspendidos, DBO, DQO, fenoles y pH. Entonces la idea es que escojan ustedes uno de esos. Yo les recomiendo, ustedes por grupo son 5, escojan los primeros 5. Alguien temperatura, otro grasas, otros sólidos, otros estos sólidos y otro de esta variable. ¿Listo? No creo que de pronto haya ningún problema. Si ya escogieron alguna, pues de igual no pasa nada. Solo que este tipo de variable, que en este caso es el pH, digamos que el tratamiento que yo voy a explicar a continuación es diferente exactamente para esta parte del pH, porque este tiene un intervalo entre 6 y 9. Entonces vamos a tener que separarlo en 3 partes. En cambio estas están hasta un máximo de 40, o un máximo de 5, o un máximo de 50, o un máximo de 1. Entonces va a ser desde 0 hasta 40, 0 a 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces la idea es que, bueno, ustedes aquí van a encontrar la variable que van a trabajar, y aparte pues van a encontrar la escala a la cual ustedes van a trabajar, y ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Entonces, si quieres, cojamos una variable de una vez y la trabajamos. No sé cuánto ustedes cuál quieren que trabajemos, si temperatura, grasas, sólidos, DBQ, DBO, perdón. Vamos a revisar aquí el chat. Bueno, por acá me dicen que DBO. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como ya tienen la plantilla, entonces ustedes van a copiar
van a copiar toda esta variable. Entonces yo selecciono, le doy control C y me voy para la pestaña número 3 y le doy aquí control V. ¿Listo? Entonces, automáticamente se me copian todos los datos. Mire que aquí en el recuento me aparece 501, lo que significa que pues me está contando la primera casilla, o sea que es correcto, ¿listo? Entonces hasta ahí no creo que haya ningún problema. Permítame, yo les voy a quitar el filtro. Ya tenemos los datos, no es necesario que los organicen, los vamos a dejar por ahora así. Ahora vamos a mirar cuáles son los intervalos que vamos a manejar en esta variable. Yo ya se los dejé acá listo para que ustedes no estén buscando en otro lado. Entonces yo copio esta celda, control C, me voy nuevamente para mi pestaña y aquí le doy control V. Y ahí está. Entonces para esta variable yo voy a trabajarlo desde 0 hasta 200. ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, por acá me escribían que temperatura, pero pues ya habían dicho, ya escribieron primero, pero igual, como les digo, ustedes simplemente van a replicar lo que yo voy a mostrar y ahí no van a tener ningún problema. Listo, entonces continuemos. Por aquí Sebastián activó el micrófono, ¿va a decir algo? Bueno, creo que no. O sea que, profe, para que el pH, el pH es más difícil, no es que sea más difícil, lo que pasa es que lo que yo voy a explicar aquí, digamos que sirve para trabajarlo con todos los ejercicios, pero simplemente con las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Con esta el tratamiento es distinto, pero la tutora que explicó en la red de tutores, eh, digamos que las indicaciones de este trabajo, ella trabajó con base al pH. O sea que si algo, yo les puedo compartir la grabación de esa webconferencia y ustedes seguían con esto. Pero yo, digamos que traté de trabajar con estos porque se hace una sola explicación que nos sirven para todas estas variables que estamos trabajando, que estamos tomando acá. ¿Listo? Entonces, para que entiendan, digamos, en ese sentido. Pero no es que sea más difícil, simplemente que hay que hacer un paso de más, pero pues no creo que sea tan complejo. Bueno, entonces vuelvo y copio acá mi condición, que en este caso sería de 0 a 200. Listo. Entonces ustedes pues van a encontrar un montón de cuadros que van a tener que llenar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Primero, pues ustedes tienen que escribir cuál es el tamaño de la muestra. Para todos es lo mismo. Por eso ese valor lo dejé aquí fijo, 500. ¿Listo? Entonces todos vamos a trabajar con 500. Ahora, vamos a calcular el valor máximo y el valor mínimo. ¿Quién se acuerda cómo calcular el valor máximo de estas variables? De forma rápida con Excel. Bueno, entonces, simplemente, bueno, por aquí alguien escribió, vamos a ver. Es correcto, muy bien. Entonces aquí colocamos igual, yo coloco más, es lo mismo. Escribimos max, que es máximo, abro paréntesis, selecciono las variables, control shift abajo, cierro el paréntesis y le doy enter. Y automáticamente él me dice cuál es el valor máximo. Ahora vengo aquí al valor mínimo y escribo más o igual, mini, o bueno, min, abro paréntesis, selecciono los datos, control shift abajo, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces miren que automáticamente, ¿qué pasó? Miren que ya todos los datos se llenaron automáticamente. ¿Por qué? Pues resulta que aquí me piden que calcule el rango, pero ya ustedes saben que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. O sea que si tomamos el valor más grande y le restamos el valor más pequeño, nos va a dar 249. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. En caso de que de pronto se les llegue a borrar la fórmula, pues sencillo. Entonces ustedes vienen acá y colocan más, colocan el valor máximo restado el valor mínimo. Pero vuelvo y repito, la tabla ya está lista para configurarse solito. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tengamos el valor máximo, el valor mínimo y el rango, vamos a calcular o vamos a partir el rango en 3 secciones. ¿Eso para qué? Para poder trabajar la parte del concepto que nos pide saber cuándo de esas muestras son altas, medianas o bajas. Entonces, para poderlo dividir en esas 3 partes, pues voy a dividir el rango en 3. Entonces, ¿cómo hago esa operación? Pues sencillo. Aquí automáticamente ya está la función. Miren, dice que F6 lo divide en 3 partes. ¿Y F6 quién es? El dato que está acá arriba, el rango. ¿Listo?
Entonces hasta ahí pues no hay ningún problema, la tabla se realiza solita hasta aquí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vamos a revisar el chat. Todo claro, perfecto, muy bien. Entonces continuemos. Listo, entonces ya tenemos el rango y automáticamente él nos dice cuál es el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. ¿Cómo sacamos ese dato por si de pronto yo quisiera hacerlo manualmente? Vamos a hundirle más y vamos a hundir el dato más pequeño o vamos a seleccionar el dato más pequeño que es 25 y a ese dato le vamos a sumar lo que acabamos de calcular aquí, el rango dividido 3, que en este caso es 83. Si yo le sumo eso, pues automáticamente me dice que el rango más bajo va desde ese valor mínimo que es 25 hasta 108. Entonces, todos los datos que estén entre 25 y 108 se consideran como de, digamos, datos o muestras bajas. ¿Listo? Para sacar el dato siguiente, ¿qué debemos hacer? Permítame, yo reviso. Acá dice, profesor, buenas noches, tengo una pregunta. Siempre para poner una fórmula de la celda pongo igual, pero vi que en varias celdas ponen un más. Es lo mismo, es lo mismo. Usted puede colocar más o puede colocar igual. ¿Listo? Entonces, algunas personas se acostumbran a hacerlo con el igual, otros con el más. No hay ningún problema. Al yo colocar el más, mire que automáticamente él me bota el igual. Entonces, si usted observa aquí arriba, yo coloqué este más y automáticamente el Excel me entiende que yo quiero hacer una fórmula, insertar una fórmula, ¿listo? Entonces ahí no hay ningún problema. Profe, ¿usted nos por parte de la plantilla? Sí, para eso es la webconferencia. Quiero explicarles cómo es que la van a manejar para que cuando ya ustedes la tengan y ya ustedes sepan qué es lo que van a hacer y cómo van a llenar todo. Entonces ahí vamos a trabajar todos sobre una misma plantilla y van a hacer exactamente lo mismo, pues cada uno con su variable y pues vamos a estar hablando prácticamente que el mismo idioma. Entonces va a ser mucho más fácil, tanto para ustedes trabajar como pues para mí luego calificar. Yo estoy con otro tutor, no importa. No, no importa. De igual forma, pues tengan en cuenta que cada tutor tiene un criterio para calificar. Entonces, pero de igual yo traté de que la plantilla sea lo más general posible. ¿Listo? Entonces, creo que les va a funcionar, no hay ningún problema. Estoy con otro grupo tutor, no importa. Bueno, muchas gracias, listo. Entonces, continuamos. Entonces, hasta aquí ya tenemos esta primera parte diligenciada. Recuerden, solamente llenamos estos tres y automáticamente él nos calcula eso. Entonces ya tenemos todo lo correspondiente al tamaño, valor máximo, valor mínimo, el rango, las divisiones, que es en este caso 83, y entonces ya sabemos cuáles son los datos desde el bajo, mediano y hasta el alto. Entonces hasta ahí ya vamos bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar a llenar esta tablita. Vamos a empezar aquí con la toma de decisión. ¿Listo? La toma de decisión, ¿qué es? Es decir, si esta variable o este dato es aceptable o no aceptable. ¿Cuándo es aceptable? Cuando está entre valores de 0 y 200, ¿cierto? Cuando pasa los valores de 200, ya sería no aceptable, ¿cierto? Vamos a mirar si, por ejemplo, acá hay algún valor por encima de ese rango. Ojalá haya uno. Ah, bueno, acá hay 206, o sea, sí tenemos valores, o sea que vamos a poder comprobarlo sin ningún problema. Listo, entonces aquí ustedes van a escribir lo siguiente. Van a colocar un más. Van a colocar la función sí. Y van a abrir un paréntesis. ¿Listo? Más, sí, abre paréntesis. Y aquí me dice prueba lógica. La prueba lógica es el dato que yo voy a revisar. En este caso, el primer dato sería este. Y ese primer dato, ¿qué pasa con ese primer dato? Ese primer dato yo necesito que sea o me lo evalúen entre 0 y 200. Entonces, ¿ustedes qué van a colocar aquí? Van a colocar menor o igual. ¿Listo? Ahí está el símbolo de menor y está el símbolo de igual. El menor lo sacan con la tecla que está enseguida del chip. ¿Listo? Pues para que lo tengan presente. Y ese valor tiene que ser menor o igual a ¿cuánto? Como aquí, para esta variable es 200, entonces yo voy a colocar 200. Si a ustedes les llega a aparecer aquí 40, 60, 70, otro valor, pues ustedes colocan ese valor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí digo que esto es 200. Y ahora le voy a decir, aquí él me va diciendo que coloque un punto y una coma. Entonces coloco punto y coma y le diga qué es lo que va a, digamos, a determinar con esta formulita. Entonces, si este valor es menor o igual a 200, entonces abro comillas, yo quiero que él me diga que esto es aceptable.
¿Listo? Aceptable, cierro comillas. Luego vuelvo y le hundo punto y coma y voy a colocar qué va a pasar en caso de que no sea entre 0 y 200. Pues si se pasa de 200, entonces abro comillas, me va a aparecer no aceptable. Cierro comillas y cierro el paréntesis y le doy enter. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vamos a revisar. Dice que no, señor. Listo, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Pues voy a arrastrar esto hasta el final para que él me evalúe todos los datos. Bueno, los 500 datos. Listo, entonces aquí está. Y vamos a revisar, por ejemplo, este valor. Este valor dice 206, está por encima, es no aceptable. Vamos a seguir subiendo. Este valor, mire que este valor dice que es 224, está por encima, o sea que es no aceptable. Es decir, que la tabla hasta el momento está bien diligenciada. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? Vale, perfecto. Entonces, continuemos. Listo, entonces ya sabemos cuáles son los aceptables, pero aquí en este caso todavía no voy a contar cuántos aceptables hay y cuántos no aceptables hay, porque eso me lo hace la tabla dinámica, que también está, digamos que prediseñada para que se actualice. Y ahora les voy a decir cómo. Pero esta tabla dinámica no se va a llenar. Esta tabla dinámica no se va a diligenciar automáticamente hasta que no coloquemos el concepto. Y recuerden que en la parte del concepto nos están solicitando si este dato está dentro del rango de bajo, medio o alto. ¿Listo? Entonces vamos a llenar esta parte. Listo. Entonces para llenar esta parte, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente colocamos un más y escribimos sí, abrimos paréntesis y le vamos a decir qué dato vamos a trabajar. Pues en este caso sería el primero. Entonces, permítanme, yo reviso acá, bueno, este primer dato. Este primer dato vamos a darle menor o igual. ¿Menor o igual a qué? Al primer intervalo, que es bajo. Entonces yo voy a seleccionar esta casilla. ¿Listo? Selecciono esta casilla, la primera. Cuando seleccione esta casilla, voy a hundirle F4 para que me conserve ese valor. ¿Listo? Porque ahora que yo arrastre, yo necesito que ese valor no se me vaya, digamos, con lo que voy a hacer luego de utilizar la forma. Entonces, dejo ese valor fijo. ¿Listo? Hasta ahí ya le di la primera condición. ¿Sí? Si este valor está entre 0 y este valor de 108, pues me va a considerar que esta variable va a ser baja. Entonces, en este caso, debo escribir lo siguiente, punto y coma, abro comillas y vamos a colocar bajo. ¿Listo? Cierro comillas y ahora le hundo punto y coma. ¿Listo? Nuevamente vamos a escribir sí. Escribimos sí, abrimos otro paréntesis y ya definimos el bajo. Ahora pasemos al medio y vamos a hacerlo exactamente igual. Selecciono mi dato, le digo menor o igual y selecciono el intervalo de medio. Ahí seleccioné el intervalo de medio. Cuando él me evalúe esto, voy a darle aquí punto y coma, él me va a decir si está dentro de ese rango, que esto es medio. Cierro comillas, punto y coma. Ya definí el bajo, ya definí el medio. Si no es bajo y no es medio, pues finalmente le toca que sea alto, ¿cierto? Entonces aquí lo único que hago es escribir comillas, alto. Cierro comillas y cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis. Son dos paréntesis que debo cerrar. Le doy Enter. Y bueno, aquí ya me apareció que este valor está en el concepto de medio. ¿Será que es verdad? Vamos a revisar. El medio dice que son los valores que están por debajo de 191, pero por encima de 108. Este está por encima de 108, pero está por debajo de 191. Quiere decir que es correcto, está dentro del rango que estamos solicitando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí creo que me faltó algo. Yo dejé fija
la celda del bajo, ¿cierto? Pero no dejé fijo la celda del medio, que en este caso la celda del medio era esta, F10, ¿cierto? Entonces voy a darle aquí en F10 y le hundo F4 para que me la deje fija, ¿listo? Listo. Ahora sí le doy Enter y lo que hago es arrastrar. Bueno, por aquí creo que están escribiendo por el chat, permítame, yo arrastro todo esto. Ahí aparece medio, alto, bajo, bueno, automáticamente ya está lista esta columna. Entonces subo y vamos a corroborar, vamos a mirar este, 75. 75 es bajo. El bajo es entre el valor mínimo que es 25 hasta 108. Y él está entre ese rango, quiere decir que es correcto. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Listo, perfecto. Creo que si podemos repetir la fórmula, claro, vamos a repetir la fórmula. Voy a repetirla en esta parte, ¿listo? En este costadito. O bueno, vamos a mostrarla. Mira, aquí está la fórmula. Colocamos más, escribimos sí, abrimos un paréntesis y seleccionamos el dato inicial que es este. ¿Listo? El dato que vamos a evaluar. Vamos a colocar menor o igual y luego vamos a seleccionar el valor bajo. ¿El valor bajo cuál es? Este que está acá, 108. Ustedes lo pueden escribir ahí 108 o pueden venir aquí y teclear 108. Esto no hay ningún problema. Solo que si van a teclear aquí 108, pues le van a hundir F4 para que él quede con estos signos de peso, que significa que él va a dejar la celda fija. ¿Listo? Bueno, luego colocan un punto y una coma y abren comillas y escriben bajo. Cierro comillas. Ya tenemos la primera parte. Luego colocamos punto y coma, volvemos a escribir sí, volvemos a abrir paréntesis, seleccionamos nuevamente nuestro primer dato, escribimos menor o igual y seleccionamos el valor de, en este caso el medio, que es 191. Aquí pueden escribir 191 o venir y seleccionar este valor, pero le tienen que hundir F4 para que quede fijo. Punto y coma y escriben entre comillas medio. Punto y coma. Él me va a decir, si no es bajo, entonces es medio, y si no es medio y no es bajo, entonces le toca hacer alto. Entonces al final, punto y coma, vuelven a ver en paréntesis y escriben alto, ¿listo? De igual manera, yo voy a compartirles exactamente esta plantilla. Entonces, por ejemplo, que tenga esta variable, pues bueno, ahí ya, digamos, va a tener adelantada alguna parte, porque yo igual la subo, pero voy a borrarle algunos datos, pues para que el estudiante pueda también hacer una parte del trabajo, ¿no? Entonces, al enviarle esto, pues ustedes van a ver ahí la fórmula e incluso si les llega a aparecer la fórmula, porque muchas veces uno las comparte y cuando llega a otro computador, él borra las fórmulas. Pasan algunas ocasiones. Si les llega a aparecer la fórmula, pues sencillamente ustedes lo único que van a hacer, en este caso para la primera variable, es quitarle aquí 200 y colocarle el número que les corresponda a ustedes acá arriba. Y en este caso no cambiar nada, porque él se cambia automáticamente con estos valores, y estos valores se cambian automáticamente con lo que ustedes coloquen aquí. O sea que ahí no va a haber ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestras columnas listas. La variable, la toma de decisión y el concepto. Y ya tenemos diligenciada esta primera parte. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vale, perfecto. Entonces continuemos. Bueno, vamos a ver si la tabla dinámica está lista. Ojalá sí. Voy a darle clic derecho y aquí aparece actualizar. Al darle a actualizar, a ver, ya está lista la tabla también. Automáticamente se actualiza con estas columnas. Entonces ya me dice cuántos altos hay, cuántos bajos hay y cuántos medios hay. ¿Cuántos altos hay en total? 32. ¿Cuántos bajos en total? 297. ¿Cuántos medios en total? 171. Sumatoria, 500, que son los 500 datos. ¿Cuántas variables que son aceptables hay? Hay 480. ¿Cuántos no aceptables hay? Pues en este caso 20 y la suma me da 500. Entonces mire que es correcto, no hay ningún problema. Recuerden que si hay celdas que quedan vacías es porque aquí es 0 y aquí es 0. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces miren que ya está la tabla lista. Entonces, ¿cómo es que van a hacerlo? Le van a dar clic derecho
Aquí les va a aparecer actualizar y ustedes le dan actualizar y automáticamente él se arregla con base a lo que ustedes hayan ya modificado acá. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos lista la tabla de contingencia. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, creo que no hay preguntas. Listo. Entonces, vamos a sacar aquí una información de pronto que es relevante o que igual en la guía, en una parte de la guía no la pide, entonces vamos a dejarla por aquí visible. ¿Cuántos datos aceptables hay? Pues sencillo. ¿Cuántos aceptables hay? 480. Entonces yo le doy clic aquí, le doy más y selecciono 480 y le doy Enter. Automáticamente aparece ahí. Si no, yo también puedo escribirlo, 480, y le doy Enter y no pasa nada. Pero lo que sí pasa es que automáticamente él me calcula la probabilidad, ¿listo? ¿Y cómo es que se calcula la probabilidad de que sea aceptable? Recuerden que la probabilidad de un evento es, digamos, en este caso, es la cantidad de aceptables que hay dividido el total de datos que tenemos. ¿Cuántos aceptables hay? 480 dividido el total de los datos que son 500. Entonces voy a utilizar aquí una calculadora, yo hundo 480 dividido 500 y eso me da 0,96. Es el valor que está saliendo acá, ¿listo? O sea que ustedes lo pueden hacer en calculadora y luego lo multiplican por 100 para que quede eso en porcentaje. En porcentaje corresponde al 96%. Con eso ya hemos dado respuesta. Bueno, por acá hay un micrófono abierto. María Ramírez, ¿iba a decir algo? Bueno, creo que no. Si revisamos, yo por aquí les dejé como la guía para que lo tengan presente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Entonces, mire que se construye una columna adicional. Bueno, todo esto ya lo hicimos. Se encuentra la probabilidad de que al elegir cualquier dato, este cumpla con los valores permisibles, es decir, que sea aceptable. Ya lo hicimos, mire. Son 480 y la probabilidad de que sea permisible en este caso es del 96%, porque miren que pues prácticamente son casi que la mayoría. Entonces, mire que ya hicimos el primer punto, ya hicimos el segundo punto. Tercer punto, construya otra columna, ya lo hicimos. Cuarto punto, construya una tabla de contingencia, ya lo hicimos. Aquí está la tabla de contingencia. Pasamos al último punto. Con base a la tabla de contingencia, calculemos lo siguiente, A, B, C, D y E. Y es lo que sigue. Entonces, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante depende de esta tabla de contingencia. Si esta tabla de contingencia tiene algún error, pues de ahí para abajo ya lastimosamente todo les va a quedar mal. Entonces, para que lo tengan presente, hasta aquí, esta tabla de contingencia tiene que estar bien desarrollada. ¿Y cómo sé que está bien? Aquí me tiene que aparecer 500. Sumen estos dos valores, suma 500. Sumo estos tres valores, me tiene que dar 500. Si eso está bien, entonces de aquí para abajo no vamos a tener ningún problema. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Todo claro, perfecto. Entonces, continuemos. De una vez, pues yo dejé aquí todo listo. Yo les ahorré, digamos, parte del trabajo, pero es opcional. Ustedes escogen si lo dejan o no lo dejan. Yo les propuse unas preguntas. Por ejemplo, la primera. Él nos pide que escribamos un evento simple y que también calculemos la probabilidad de ese evento simple. Entonces yo propuse esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de? Deje eso abierto para que ustedes coloquen su variable. ¿Qué voy a colocar yo acá, muchachos? ¿Qué debo colocar en este caso yo en esta parte? Partiendo de que, pues, escogí esa variable. Vamos a ver. Es correcto. DBO. Aquí voy a colocar DBO. Entonces lo que va a hacer el estudiante que tenga este ejercicio es venir acá a la primera parte, porque todo quedó en la primera columnita, borra esta línea y coloca DBO. No más. Es lo único que va a tener que hacer. Entonces mire que ya la pregunta queda así. ¿Cuál es la probabilidad de contar valores de DBO que no sean aceptables? Vuelvo y repito, es opcional. Si ustedes quieren utilizar otras preguntas y hacer otro tipo de probabilidad, no hay ningún problema. Y si quieren utilizar esta, pues ahí ya está lista simplemente para que ustedes cambien variables y trabajen. ¿Listo? Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que no sean aceptables. Para yo poder trabajar las probabilidades, voy a manejar una nomenclatura
Y aquí ya se las dejé listas. NAC, no aceptables. Bueno, aquí es aceptables. ¿Qué pareció? Aceptables. AC, aceptable. B, bajo. M, medio. Y A, alto. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué dice? Probabilidad de NAC, o sea, probabilidad de que no sean aceptables. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Aquí no vamos a trabajar, bueno, en mi caso no voy a trabajar con las fórmulas de Excel porque como les estoy brindando la guía y les voy a explicar cómo lo van a hacer, la idea es que ustedes lo calculen. Entonces ustedes van a usar una calculadora y van a hacer el siguiente cálculo. ¿Cómo calculo la probabilidad de que no sean aceptables? ¿Quién me dice? Partiendo de mi tabla de contingencia. Y aquí están todos los datos suficientes. Dividiendo 200 entre 500. ¿Dividiendo qué? 20 entre 500. Es correcto. Entonces yo cojo 20 y lo divido entre 500 y en este caso me da 0,004. Lo escribo acá. 0,04. Perdón. Le doy Enter y bueno. Bueno, aquí hay un problemita porque lo tengo configurado para hacerlo directamente con esta hojita de Excel. Voy a hundir aquí más y voy a escoger el 20, ¿sí? La cantidad de aceptables. 20 dividido 500, Enter, y automáticamente él me dice que es 0,04. Pero como aquí está configurado para trabajarlo directamente con porcentaje, entonces me dice que es el 4%. ¿Me dice entender? Ok, bien. Igual, ahí está la fórmula, 480 dividido 500, eso les va a dar 0,04, multiplican por 100 y eso equivale al 4%. Entonces ahí ya está el cálculo listo. Entonces hasta aquí no hay ningún problema. Pasemos al punto B. No aceptables y de nivel bajo. No aceptables y de nivel bajo. Bueno, entonces yo creo que aquí vamos a calcularla de forma directa. ¿Listo? Porque realmente tiene que ser aquí directo estos dos valores. Cuando hablo de directo, ¿a qué hago referencia? Que vamos a tomar la intersección entre no aceptables, voy a subrayarlo, y la intersección entre los que son bajos, voy a subrayarlo. Entonces la intersección queda aquí. Y como aquí no tengo ningún valor, miren que no tengo ningún valor en esta parte, entonces en este caso sería 0, ¿cierto? 0 dividido 500. Entonces vamos a sacarlo de forma directa acá, ¿listo? 0, bueno, vamos a colocar aquí 0 dividido 500 más 0 dividido 500. Le damos Enter. Bueno, y ahí ya nos da la probabilidad. ¿Listo? 0%. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, estudiantes? Bueno, dicen que no, señor, que esto no hay ningún problema. Entonces la probabilidad de que sean no aceptables y que sean a nivel bajo al mismo tiempo es 0 porque encontramos que en la intersección no hay ningún valor. O sea, 0. Entonces 0 entre 500 daría 0. Listo, entonces aquí ya estaría esa parte lista. Evento imposible. Ahora pasemos al evento seguro. ¿Listo? Vamos a calcular entonces cuál es la probabilidad de encontrar valores de, en este caso ya saben que van a colocar DBO. Permítanme, yo silencio aquí este micrófono. DBO, estamos hablando aquí en esta, que sean aceptables o no aceptables. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aceptables o no aceptables, miren la diferencia entre esta pregunta y la de arriba. La de arriba tiene una I, la de abajo tiene un O. Cuando hablamos de I, aguante, que estoy en una clase. Cuando hablamos de una I, en lógica hablamos de una intersección, o sea, una multiplicación. Y cuando hablamos de O, en lógica sería una suma. Por eso aquí encontramos o una unión o una suma. Por eso aquí encontramos el símbolo de unión y aquí encontramos la fórmula que es una sumatoria. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Listo. Entonces vamos a hacer el cálculo de una probabilidad de un evento seguro. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean aceptables o no aceptables? Entonces simplemente sumar las dos probabilidades. Calculemos la probabilidad número 1. Probabilidad de que sean aceptables.
Entonces, total de aceptables, 480. Total de datos, 500. Entonces yo vengo acá, le doy más, selecciono de una vez pues, mi variable y lo divido entre 500. Enter. Me dice que es del 96%. Ahora calculemos la probabilidad de que no sean aceptables. Entonces subo los no aceptables. Bueno, vamos a dejar nuevamente esto con los colores correspondientes. Permítanme. Bueno, ahí está. Entonces estábamos diciendo que probabilidad de que sea no aceptable. Entonces le hundo más, subo. No aceptables son 20 dividido 500, le doy Enter, listo. Entonces ahí está, 96% y 4%. Ahora hagamos la sumatoria. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que sean aceptables o no aceptables? Pues sumando esas dos probabilidades que acabamos de calcular. Entonces le hundo aquí más y sumo 96 con 4 y automáticamente entonces nos dice que ese evento tiene el 100%. Muy bien, aquí ya lo habían escrito también por el chat. Entonces hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, creo que no. Listo, entonces continuamos. Ya tenemos un evento imposible, ya tenemos un evento seguro, 0%, 100%. Seguimos bajando y pasamos a la parte literal C, evento mutuamente excluyente. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el evento mutuamente excluyente? Pues prácticamente similar al evento seguro. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de, en este caso, su variable, que sean altos o bajos? ¿Sí? Solo que lo único diferente del anterior es que arriba necesitábamos que nos diera 100%. Aquí, pues vamos a ver cuánto nos da. Pero entonces la forma es la misma. Vamos a calcular la probabilidad de que sean altos y luego la probabilidad de que sean bajos. Cuando ya tengamos esas dos probabilidades, como aquí aparece una O, la O es una unión, por lo tanto voy a sumar la probabilidad de uno más la probabilidad de otro, y calculo este evento mutuamente excluyente. ¿Por qué es mutuamente excluyente? Vámonos para la tabla de contingencia. Si yo observo, hay valores que están en bajo y hay valores que están en altos, pero no va a haber ningún caso donde un alto sea bajo o un bajo sea alto. O sea, excluyentes es que nunca voy a encontrar una intersección entre ellas dos. O son altos o son bajos, pero no pueden ser nunca las dos. ¿Listo? Para que me entiendan. Entonces, para yo trabajar eventos mutuamente excluyentes, puedo trabajar aceptable o no aceptable, o trabajar alto con bajo, alto con medio, bajo con medio, medio con alto y así sucesivamente, para que lo tengamos presente. Listo, entonces yo voy a hacer lo siguiente, para no estar subiendo y bajando a toda hora con este mouse. Voy a copiar mi tabla dinámica, le voy a dar control C y vamos a pegarla. ¿Dónde vamos? Vamos por acá. Vamos a pegarla por aquí. Vamos a pegarla por aquí para no estar a toda hora revisando los datos de arriba. ¿Listo? Por acá hay un micrófono encendido, dice Nila Sánchez. Vamos a desactivarlo por ahora. Listo, entonces continuamos con el evento mutuamente excluyente. Entonces calculemos la probabilidad de que sean altos. ¿Cuál es la probabilidad de que sean altos? 32 entre 500, ¿cierto? Entonces vengo acá, le hundo más, coloco 32 slash 500, enter. Dice que la probabilidad de que sean altos es de un 6.4%. Probabilidad de que sean bajos, lo mismo, más, vengo aquí al total de bajos, slash 500, enter. 59,4%, es un poquito más alto. Probabilidad de que sean altos o bajos. Fórmula me dice que sume las dos probabilidades, la probabilidad de A con la probabilidad de B. Entonces cojo la probabilidad de A y le sumo la probabilidad de B y le doy enter y ya tenemos un evento mutuamente excluyente y tenemos su probabilidad que es del 65,8%. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos un evento
mutuamente excluyente. Pasemos ahora a un evento no mutuamente excluyente. ¿Y qué es un evento no mutuamente excluyente? Arriba nunca se iban a unir. O sea, era o es alto o es bajo. ¿Sí? Pero en la que sigue, que es no mutuamente excluyente, ya vamos a encontrar una relación. ¿Por qué? Porque puede ser alto, pero al mismo tiempo también puede ser aceptable, ¿cierto? O puede ser no aceptable y al mismo tiempo puede ser bajo. Entonces vamos a ver cómo queda la pregunta. Yo propuse la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean altos o aceptables? Entonces vean lo que cambia aquí. Lo único que cambia es que ya tenemos la combinación entre una de las variables con otra de las variables, es decir, con filas y columnas. Es lo único. ¿Y cómo se calculan estos eventos mutuamente no excluyentes? Pues aquí tenemos la fórmula. La probabilidad de que sean altos unido con la probabilidad de que sean aceptables partiendo de que ellos dos tienen una intersección. ¿Cómo se calcula? Pues cogemos la probabilidad de que sean altos, le sumamos la probabilidad de que sean aceptables y le restamos la intersección entre ellas dos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces empecemos. Primero calculemos la probabilidad de que sean altos. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, aquí arriba ya lo tenemos. Entonces yo simplemente voy a copiar esa célula. Ya tenemos la probabilidad de que sean altos. Probabilidad de que sean aceptables. Acá arriba también ya lo tenemos, vean. Probabilidad de que sean aceptables. Entonces, ¿para qué lo volvemos a hacer? Ya lo tenemos. Lo selecciono y le doy Enter. Ahora necesito la intersección entre ellas dos. La intersección entre ellas dos. Entonces vamos a calcularlo directamente con la tabla. ¿Listo? Intersección de que sean altos y aceptables. Entonces voy aquí donde dice aceptables y voy acá donde dice altos y la intersección entre ellos dos es ¿cuánto es? 12, ¿cierto? Que sean altos y aceptables. ¿Sí? Y esto vamos a dividirlo entre el total de datos que serían 12. Entonces yo vengo acá, le hundo más, coloco el 12 y lo divido entre 500 y le doy Enter. Ya tenemos la intersección de que sean altos y que sean aceptables. Ahora sí apliquemos la formulita. Probabilidad de A más la probabilidad de AC menos la probabilidad de la intersección. Entonces yo hundo más y le hundo el primero más el segundo menos el tercero y le doy Enter y ya. Tenemos una probabilidad de, en este caso, el 100%. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Vamos a mirar. Dicen que sí. Perfecto. Vamos a ver por aquí. Dice todo claro. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces continuamos. Entonces seguimos bajando. Ya tenemos el evento mutuamente excluyente, el evento no mutuamente excluyente. Ahora pasamos a eventos independientes. ¿Listo? Este es el literal D. Y ya con eso terminaríamos la parte de las preguntas, si no estoy mal. Listo. Entonces, eventos independientes. Voy nuevamente a copiar mi tablita. Le doy Control C. Vengo acá y le doy Control V. Para tenerla acá abajito, listo. Eventos independientes. Un evento es independiente cuando ya tenemos prácticamente la ocurrencia de otro evento. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de la variable que sean aceptables sabiendo que ya ha sido alto? Es decir, que tenemos prácticamente un condicional. Ah, no entendió lo de la diferencia. Bueno, lo de la diferencia en el sentido de que la fórmula, aquí pues la fórmula nos dice así: cojamos la probabilidad de que sean altos y sumémosle la probabilidad de que sean aceptables. Y luego restémosle la intersección de ellas dos. Entonces, probabilidad de que sean altos. Tenemos que sean altos el 6,4%. ¿Sí? Probabilidad de que sean aceptables el 96%, porque pues prácticamente aceptables fueron casi que 480. Listo. Pero como resulta que entre ellos dos hay una intersección, entonces vamos a restarle la intersección de que sean altos y aceptables. Entonces ahí calculamos esa probabilidad de los dio 2,4%. Entonces en la fórmula, ¿qué hacemos?
En la fórmula lo que hacemos es lo siguiente. Escribimos más, tomamos la primera probabilidad, le sumamos la segunda probabilidad y le restamos la intersección entre ellas dos, que es el enter. Y miren que automáticamente lo calcula. Aquí miren que aparte de ser un evento no mutuamente excluyente, también nos dio un evento seguro. ¿Listo? Nos dio un evento seguro porque nos dio el 100%. Listo, vale, perfecto. Entonces aquí creo que ya quedó listo eso. Bueno, entonces estábamos hablando de los eventos dependientes. Es decir, una probabilidad de un evento depende de otro. Está condicionada, en este caso, de la siguiente manera. Decíamos que cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean aceptables, pero sabiendo que ya han seleccionado que sean altos. ¿Listo? Entonces, la forma como se escribe esa probabilidad es como está aquí. Probabilidad de que sean aceptables sabiendo que son altos. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Aquí está la fórmula. Probabilidad entre la intersección de aceptables con altos dividido la probabilidad de que sean altos. Entonces, para yo poder hacer esto, pues sencillamente vamos a tener que calcular unos valores. Probabilidad de que sean aceptables, probabilidad de que sean altos, la intersección entre esas dos y por último la condicional. Aunque bueno, yo voy a revisar aquí lo siguiente. Yo creo que esta primera sobra, porque la vamos a hacer directamente con la tabla. Es decir, calculemos la probabilidad de que sean altos porque la necesito. Calculemos la probabilidad de la intersección entre ellas dos, que ya sabemos cómo se hace directamente con la tabla. Y a lo último, pues aplicamos la fórmula. ¿Listo? Entonces empecemos aquí. Probabilidad de que sean altos. Creo que ya lo hicimos. Véanlo, aquí está. Entonces, ya saben, 32 entre 500, pero pues en mi caso yo voy a tomar nuevamente el mismo. Entonces vean que prácticamente las preguntas también nos sirven porque vamos trabajando variables que ya hemos calculado, entonces no tenemos que hacer doble proceso. Probabilidad de que sean altos. Ahora probabilidad de que sean altos y aceptables. La intersección entre ellas dos. Creo que también lo calculamos, ¿no? Aquí está. Entonces voy a darle más. Selecciono esta, miren, aquí está aceptables y altos, altos y aceptables. Es lo mismo. Y ahí está, 2,4%. Ahora sí calculemos esa probabilidad, en este caso dependiente. Probabilidad de que sean altos, aceptables sabiendo de que sean altos. Entonces la fórmula nos dice lo siguiente, más, cogemos la probabilidad de la intersección que es 2,4 y lo dividimos, slash, entre la probabilidad de que sean altos, o sea, el de acá arriba, y le doy enter. Y ya tenemos esa probabilidad que en este caso es del 37,5%. ¿Listo? Bueno. Eventos independientes. Bueno, aquí en este caso nos estaban pidiendo dos. Entonces aquí propuse otro evento. Bueno, por acá hay una pregunta. Ah, listo, que sí, que todo va quedando claro. Entonces aquí se propone otra pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean bajos sabiendo que haya sido no aceptables? Entonces vean que es la misma forma. Esta de acá arriba pues sobra. Entonces vamos a calcular. Probabilidad de que no sean aceptables. Bueno, voy a copiar nuevamente esta tablita, control C, la pego por acá para tenerla más cerquita. Bueno. Probabilidad de que sean no aceptables. Entonces calculémoslas. No aceptables, 20 entre 500. Entonces yo vengo acá, le doy más, 20 dividido 500. Enter. Listo, 4%. La intersección entre no aceptables y bajos. No aceptables y bajos. Bueno, aquí ya encontramos que en este caso sería 0, ¿cierto? Porque no aceptables, permítame yo veo, este es no aceptables. No aceptable y bajos, aquí no aparece nada, listo, entonces voy a colocar 0. O sea que ya sabemos cuál es la respuesta. 0 entre 500 nos da 0. Y ahora calculemos la probabilidad de encontrar valores de esta variable que sean bajos, sabiendo que ya han sido aceptables. Pues si sabemos que no van a haber bajos, pues entonces no van a ser, o sea, no va a haber ninguna probabilidad ahí, ¿cierto? Pero igual calculemos. Más la probabilidad de la intersección, que es 0,
dividido, slash, la probabilidad de no aceptables, la probabilidad de no aceptables, enter. Y ahí nos da, en este caso, el 0%. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces miren que no hay ningún valor que sean bajos sabiendo que hayan sido aceptables. Listo, entonces hasta aquí todo claro. Y con eso terminamos la parte literal. La parte literal que va hasta la D, donde se proponen las preguntas, que vuelvo y repito, ahí se las propuse, ustedes verán si las dejan o las cambian, y ahí las fórmulas para que hagan los cálculos. Al final, aquí en la guía nos dice lo siguiente. Use el teorema de Bayes en la construcción de un diagrama de árbol. Bueno, aquí en este caso, vamos a nuevamente copiar la tablita, control C, y la pego por acá abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Prácticamente ya está lista. Yo se las dejé ahí listas para que la interpretemos por ahora. Yo, la verdad, no he revisado la siguiente actividad, pero paso a creer que tal vez ahí la utilicemos. Probabilidad de que sean aceptables o no aceptables. ¿Sí? Son las dos primeras condiciones que yo planteo. O es aceptable o no es aceptable. Si es aceptable, luego voy a calcular la probabilidad condicional de que sean altos sabiendo que fue aceptable, de que sean medios sabiendo que fue aceptable y que sean bajos sabiendo que fue aceptable. Y luego calcularía la probabilidad de que sean altos sabiendo que no fue aceptable, medios sabiendo que no fue aceptable y bajos sabiendo que no fue aceptable. Entonces la construcción quedó de la siguiente manera. En esta parte colocamos la probabilidad de que sea aceptable o no aceptable. Ya la vamos a calcular. Luego, aquí viene la probabilidad condicional. Aquí yo le dejé un asterisco. ¿Por qué? Porque aquí en este asterisco, ¿qué iría? Pues la probabilidad de la cual queramos calcular. Si queremos calcular alto, pues acá coloco alto. Entonces, probabilidad de que sea alto sabiendo que fue aceptable. Alto, aceptable. Si quiero trabajar medio, pues entonces aquí coloco medio. Entonces, probabilidad de que sea medio sabiendo que eran aceptables. ¿Me hago entender? Entonces, miren que el teorema de Bayes lo que hace es prácticamente organizarme la información que estábamos trabajando en la parte anterior. Y queda un poco hasta más estructurada y de pronto hasta más fácil de hacer los cálculos. Pero por el momento, pues vamos a limitarnos a hacer lo que nos está pidiendo la rúbrica, que es la construcción, que aquí la tenemos. Aquí lo único que nos falta es calcular las probabilidades. Vamos a calcular entonces la probabilidad de que sean aceptables. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la probabilidad de que sean aceptables? Entonces, probabilidad de que sean aceptables, pues ya sabemos, de 1 más todos los que son aceptables, en este caso son 480, dividido entre 500, 96%. Y la probabilidad de que no sea aceptable, pues sería entonces slash 20 dividido 500 y el me tiene que dar pues el 4%. La sumatoria entre estas dos me tiene que dar 100. Entonces hasta ahí creo que todo es claro, ¿cierto? Entonces ustedes lo único que van a hacer aquí es llenar para su variable cuál es la probabilidad de que sea aceptable y cuál es la probabilidad de que no sea aceptable. ¿Listo? Ahora, para llenar estos cuadritos de aquí, van a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de que sean altos. ¿Listo? Pero partiendo de que son aceptables. Voy para la tabla. Aquí tenemos alto, 12, 20 y 32. Pero yo voy a trabajar por ahora con el alto. El alto vendría siendo 12, ¿cierto? 12 dividido ¿cuánto? Esta vez no lo voy a dividir entre 500 porque el 500 me está tomando los aceptables, sino los no aceptables. Ese 12 lo voy a dividir entre 480. ¿Por qué 480? Porque 480 son los aceptables, que es donde estoy trabajando esta rama. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Segundo más, coloco la cantidad que hay de aceptables y altos dividido la cantidad que hay de aceptables y le doy Enter. Y tenemos el 2,5%. Calcular la probabilidad de que sean medios. Entonces, lo mismo, más me vengo aquí a medio, que en este caso es 171, dividido 480 y le doy Enter. Y la probabilidad de que sean bajos, más, vengo acá a 297 y lo divido entre 480 y le doy Enter. Y ya tenemos aquí estas probabilidades.
Sumatoria de esto me tiene que dar el 100%. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces ya tenemos aquí la probabilidad de que sean altos sabiendo que fue aceptable, que sean medios sabiendo que fue aceptable, y así sucesivamente. ¿Listo? Y faltaría esta última parte. Entonces, lo mismo. Probabilidad de que sean altos. Entonces me voy para los que sean altos, pero que no son aceptables. Entonces, los que no son aceptables son, en este caso, 20 de 20. Entonces, yo voy acá, le hundo más 20 dividido 20. Pues ahí me va a botar de una vez el 100%, ¿cierto? Porque acá en bajos y en medios aparece 0. Entonces, aquí de una vez coloco 0, y la sumatoria de esto pues me da el 100%. Y listo, mire, ya tenemos el teorema de Bayes, digamos que planteado de esta forma. Entonces, no sé si de pronto hasta ahí hay alguna pregunta, porque ya con eso terminaríamos. Terminaríamos esta parte, es decir que esta guía que yo les voy a enviar, esta plantilla guía, pues ustedes la van a utilizar de esta manera, la van a diligenciar y ya tendríamos, bueno, portada, desarrollo del ejercicio 1, que es donde van a consultar estos conceptos, desarrollo del ejercicio 2 que lo acabamos de hacer y ahí está, creo que de forma organizada. Si ustedes quieren hacer algún arreglo, no hay ningún problema. Las referencias bibliográficas, pues yo les voy a compartir prácticamente el material del curso. Por lo tanto, me tomé la molestia de dejarles de una vez la bibliografía según norma ZAPA para que de una vez las tengan listas. Si van a consultar otro libro, pues entonces vienen acá y modifican y colocan pues, la referencia bibliográfica para que lo tengan en cuenta. Y cuando terminen el trabajo, esta casilla la borran, ¿listo? Porque aquí es donde van a encontrar todas las variables. Pero como ustedes van a trabajar solamente con una, pues la escogen, la copian, la pegan y la ocultan. Vienen aquí, le dan ocultar y listo. Ahí tenemos ya, digamos, el trabajo listo para entregar con lo que nos está solicitando la guía. Portada, desarrollo del ejercicio 1, desarrollo del ejercicio 2 y referencias bibliográficas. Bueno, por aquí me dicen, profe, ¿dónde nos envía la plantilla? Ah, listo, perfecto. Entonces, vamos a detener primero la grabación. Creo que ya con esto quedó claro cómo van a trabajar la plantilla.